Ya tenemos la posibilidad de hablar con Claudia Barnaza. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales y referenta de esta organización. ¿Cómo estás, Claudia? Te saluda Faca y Julián. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, Te sí. escuchamos bien, Claudia. Gracias por estos minutos. Claudia, para arrancar, contanos un poco qué es lo que se va a realizar el sábado y después desglosamos un poco sobre todo lo que vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Bueno, el sábado es una más de las marchas históricas que ha llevado adelante en su momento el movimiento de Chicos del Pueblo, y hoy en su homenaje, pero también por la vigencia de sus reclamos, seguimos haciendo las organizaciones de los Chicos del Pueblo. Es una marcha que en su momento se ha hecho desde Jujuy, desde Misiones, confluyendo en Plaza de Mayo, donde la consigna es: el hambre es un crimen. Se reclama por la cantidad de familias, pero sobre todo pibes y pibas, que se van a la cama sin comer, sin oportunidades y sin posibilidad de vivir infancias. Y los acompañamos a estos pibes y estas pibas, hombres, mujeres comunes, que desde hace muchos años abrimos nuestras casas y generamos y creamos organizaciones barriales que los contienen y los abrazan: clubes de barrio, casas del niño, hogares, algunos muy conocidos aquí en La Plata, pero también de toda la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Perfecto. Claudia, ¿cuáles son, obviamente ya la consigna lo dice, el hambre es un crimen, ¿no? Pero ¿cuáles son las banderas, la lucha que se caracteriza la organización a la que representás? ¿Y qué tipo de participación también de jóvenes y niñas tiene también en esta marcha? Las dos banderas históricas de Chicos del Pueblo son: el hambre es un crimen y con ternura venceremos. Sí. La segunda bandera, que también es muy conocida, tiene que ver con la metodología de educación popular con la cual nosotros abrigamos a pibes y pibas en los barrios. Siempre desde propuestas que los hacen felices, que los hacen reír. Nosotros no estudiamos a las infancias, no investigamos infancias, nosotros vivimos con ellos en casas abiertas, en clubes, y les dedicamos la vida y vivimos en comunidad. Estas son nuestras dos banderas históricas. También una que surgió en un congreso que se hizo en la CGT de Chicos de la Calle, allá por 1988, que cerró Ubaldini diciendo la consigna del congreso, que era: ellos son nuestros hijos. Es decir, que estos pibes y pibas son responsabilidad de todos. Sí. No solo de su padre o mamá, su papá o mamá biológicos, a veces tan víctimas de este sistema como sus propios hijos. Así que esas son las consignas históricas. Sí. Las vamos a vivir durante la mañana a través de los juegos en los que los chicos van a participar. Van a tener en forma gratuita los juegos mecánicos y los paseos de la República, y van a aprender a reclamar y a tener voz en esta marcha que se hace en el circuito de la República y que confluye en la placita central frente a la casita de gobierno. Todo a escala de los pibes. Perdón, y lo segundo que me preguntabas, nuestros pibes van de 0 a más de 20 años, porque tenemos tanto casas del niño, jardines, maternales y centros juveniles. Tal cual, te lo preguntaba más que nada porque muchas veces las juventudes, cuando llegan al debate público, llegan por cuestiones de la baja de edad de imputabilidad y no por la vulnerabilidad de alimentación, por la vulnerabilidad en el acceso a la salud, de educación, nomás. Me parece muy interesante lo que están trabajando desde esa óptica también. Así es. Sí, vos sabés que incluso estos jóvenes, que hoy, por ejemplo, muchos de ellos están en Punta Lara, en los encuentros de jóvenes y memoria, también tienen ideas políticas más progresistas, más nacionales, también defienden a sus barrios, también cultivan valores, estudian, trabajan. Cuidado con el tema de que, por un lado, aparece o la voz de jóvenes de derecha, un nuevo espécimen que ha aparecido, pero que quizás siga siendo minoritario, pero no en los medios, donde le ponen mucho micrófono. Sí. Y por otro lado aparece la figura del joven siempre asociado al delito o a la gorrita, que también es una distorsión.
Sin duda. Claudia, justamente entrando en eso, si yo no tengo mal entendido, fuiste candidata en la última elección. Y digo, ¿por qué la temática niñeces, la temática juventudes, está tan poco tratada o tan puesta arriba de la mesa en el debate público, a no ser por estos casos que vos mencionás últimamente, que abordan desde una perspectiva muy punitivista el asunto de la juventud? ¿Por qué no está arriba de la mesa la discusión sobre niñeces y adolescencias en campaña, por ejemplo? Ay, si yo tuviera esa respuesta, mira, sería tan feliz, porque no logro entender cómo no está el tema de las infancias y el peligro que corren en la conversación social y política. Es tremendo. No está frente a un peligro inminente, que es que haya una generación que se va a formar sin haber conocido el afecto, sin haber conocido un proyecto de vida, un proyecto que lo haga feliz. ¿Y después qué van a pretender de esos jóvenes? Quien no tuvo el calor de su aldea cuando fue niño, la quemará cuando sea adulto, ¿no? Dice algún refrán por Totalmente. ahí. Y por otro lado, hay otro proverbio africano que me gusta más, que dice, para criar a un niño hace falta una aldea entera. Bueno, reclamo o estamos reclamando que la aldea entera converse sobre esto, se preocupe por esto, y esto es otro de los reclamos que seguramente los educadores hagamos el sábado. Y no seamos tan invisibles, que esta enorme red de abrigo de las infancias y adolescencias no sea tan invisible, que esté en la conversación política. Bueno, yo llevaba el tema en nuestra lista. Para mí, una de las alegrías que tuve por estar en la lista de mi fuerza política es que se sabe a los temas que me dedico y de alguna manera mi presencia colaboraba con ese tema, ¿no? Con el tema de las infancias y adolescencia. Claudia, y si no entiendo mal, digamos, las políticas neoliberales atentan de lleno. Esto, si la red de organizaciones Chicos del Pueblo viene de fines de la década del 80, o sea, todo el menemismo, el macrismo, ahora lo que aparece como Milei, ¿cómo le pega de lleno estas políticas? Entiendo que también siempre hay cuestiones a mejorar con otros gobiernos de otro signo, pero el neoliberalismo debe ser muy fuerte, ¿no? Al momento de llevar adelante estas tareas que ustedes encaran. En todos los gobiernos está presente nuestra agenda y el reclamo por nuestra agenda, pero obviamente no es lo mismo un gobierno que lleva adelante la asignación universal por hijo, el programa Conectar Igualdad, que puso dinero en las familias más humildes, que pudieron levantarse su casita, que pudieron comprarse la primera motito, el primer auto, que un gobierno neoliberal que directamente culpa a los pobres de ser pobres. Claramente es mucho más difícil la situación. Nosotros, de hecho, nuestras organizaciones, muchas han perdido el programa Potenciar Trabajo en nombre de que eran vagos que no trabajaban. Y en realidad eran cocineros, educadores de nuestras casitas, entrenadores deportivos. Así que claramente estamos en peligro incluso para llevar adelante nuestras tareas, que no son solo dar de comer, ¿eh? Nuestras organizaciones tienen actividades deportivas, culturales, educativas y nos está costando mucho mantener las puertas abiertas. Claudia, mientras seguimos la conversación se van abriendo puertas porque la verdad que el tema es amplísimo, mucho más de lo que uno cree a simple vista, digamos, la temática de la juventud y la niñez en la Argentina. Pero vuelvo un poco al comienzo porque no son muchas las organizaciones que hoy en día siguen hablando del hambre, ¿no? En la Argentina. Y el hambre sigue estando, nunca se fue. Nobleza obligada, no se fue desde décadas y décadas, ¿no? ¿Cuál es la situación del hambre actual? Si tienen datos, más allá de los datos, ¿no? Si se puede como desgranar un poco eso. ¿Y por qué se enfocan las infancias puntualmente? Bueno, por supuesto que los datos ya de por sí solo hablan, incluso los datos oficiales, donde la mitad de los pibes y pibas están bajo la línea de pobreza. Pero en nuestras casas se expresa claramente por la cantidad de gente que viene con su tupper, incluso adultos, a pedir comida a nuestros comedores, el aumento de chicos que vienen a comer a nuestras casas, el problema de muchos de los chicos que empiezan a tener muchas más horas estando solos porque sus padres tienen múltiples trabajos o múltiples changas. Nosotros lo sentimos, nos golpea de lleno y se ve de lleno lo que está pasando. No hay recambio de zapatillas en los chicos,
No hay útiles escolares como había en otro momento, así que sí, claramente hay indicadores muy claros de que estamos en una situación donde en los barrios no circula ese consumo familiar que era propio de otros periodos. Claudia, esto no sé si lo sabés o si lo tienen ahí como problemática, pero me surge ahora que te escucho, el tema de las apuestas online, porque es algo que se habla mucho de la juventud y dice que no tiene sesgo social, sino que afecta en todos los estratos. ¿Esto también llega de lleno a los barrios? ¿Están los chicos pegados ahí al celular formando parte de este tema de las apuestas? Hay tres cuestiones, tres problemas que son transversales a todas las clases sociales. Por eso también es transversal nuestra propuesta. Vencer con ternura, educar con ternura, tener organizaciones barriales, vale para todas las clases sociales, claro, para no crear chicos individualistas que solo piensen en sí mismos y en sus proyectos. Pero hay tres problemas que los atraviesan a todos los pibes y pibas, cualquiera sea la clase social. El consumo, los créditos que les dan muy rápidamente sin ningún respaldo y las apuestas. Y los tres problemas en realidad son un solo problema, porque es el mismo tranza el que te contacta con el que te va a dar crédito para que puedas comprar el consumo, la droga, y son los mismos pibes que se recomiendan apostar a ver si así logran tener un dinero más. Así que estamos en un problema gravísimo y de hecho estos tres temas formaban parte de mi agenda si asumía como diputada o si asumo frente a cualquier recambio que se produzca a futuro. Claudia, por mi parte te hago la última y tiene que ver un poco, lo estabas diciendo recién, pero quiero profundizar. Recién te preguntaba por el hambre y ahora te pregunto por el término de la ternura. Con ternura venceremos. ¿Por qué la ternura? Y te lo pregunto puntualmente porque lo que sí vemos es que es un mundo cada vez más cruel o más insensible también, e incluso también en las juventudes se está dando un fenómeno de mayor insensibilidad, ¿no? ¿Por qué el concepto de la ternura como concepto político, digamos? De hecho, la violencia hoy se ejerce desde la primera magistratura, se ejerce desde los grandes líderes mundiales, que hasta incluso se toma como un valor el hacerse fuerte, el insultar. Estamos en un problema respecto del ejemplo que se da, claro, desde lugares que llegan a todos lados. Y nosotros siempre comentamos que justamente es el abrazo el que va a volver humano al ser humano, digamos. Es el abrazo, es la ternura, es ese cariño que reciben de chicos, es esa celebración de que llegaste, de que estás con nosotros, de que sos parte de esta comunidad, lo que va a hacer la diferencia. Nuestras casas son casas donde se trabaja fuertemente la amistad a través de acantonamientos, campamentos, donde los chicos participan de convivencias, un poco en la línea de todo lo que postula la educación popular, la educación que se ha hecho en comunidades parroquiales, en grupos scout, en clubes, donde la camaradería está en el centro de la escena y no tanto el saber aristotélico. Por eso el método de la ternura no es solo una palabra romántica, una palabra bonita, sino que tiene una cantidad de principios, criterios y estrategias que, bueno, pueden visitar quienes estén interesados en la caja de herramientas de la página de Chicos del Pueblo. Buenísimo. Justo, antes de despedirte, Claudia, ¿dónde encuentran toda esa información? Chiquesdelpueblo.com.ar Chiquesdelpueblo.com.ar, chicos o chiques con X. Ahí va. Igual si ponen organizaciones o ponen Chicos del Pueblo en internet, van a salir nuestras redes, va a salir nuestra página, que los invito a visitar. Hay mucho material para estas organizaciones barriales, que son muchas más que las que nos reconocemos como Chicos del Pueblo. Nosotros queremos representar al conjunto de personas buenas de este país, que cada día abrazan a su comunidad más allá de las cuatro paredes de su casa. Los argentinos y las argentinas de bien, ¿no? Para disputar un poco eso también. Y recordemos que este sábado se va a dar la marcha nacional El hambre es un crimen desde la República de los Niños. Así que bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto.
A ustedes, ha sido un placer. El sábado a las 10 de la mañana estarán los juegos y quienes se quieran acercar, a las 2 de la tarde comienza la marcha. Hermoso predio, la República de los Niños, Claudia, ¿no? Hermoso. Y si llueve, que casi seguro que no, se pasa al sábado siguiente. Perfecto. No tiene que llover el sábado. No va a llover. Claudia, un abrazo muy grande acá desde ARG y desde El Mañanero. Gracias.